Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video es prácticamente una respuesta a un video que hice titulado Jesús fue un fariseo. Y en esa pregunta, en ese video, he tenido muchas contestaciones y una de ellas me decían: Jesús no fue un fariseo porque Jesús es Dios. Y yo le pregunté a la persona: comparte un solo versículo en los evangelios del Nuevo Testamento, pero especialmente en los evangelios, donde diga que Jesús dijo: yo soy Dios. Y la persona me compartió esta lista de versículos. Entonces los quiero leer al menos los más que pueda y comentar sobre cada uno de ellos. Así que este video es en respuesta a ese video con la pregunta: ¿Jesús fue un fariseo? Entonces vamos a ver, la persona me comparte estos versículos diciéndome que en estos versículos habla de que Jesús es Dios. Y el primero, Juan 1:1. Y Juan dice: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y entiendo que este verso es un verso, porque es como decir, un verso que es el Génesis del Nuevo Testamento. Un versículo donde habla de la palabra, Cristo, el verbo hecho carne. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Este versículo nos está hablando de que Jesús dijo que Él era Dios, y literalmente no, a través de los lentes de una tradición de fe que ya ha sido condicionado a interpretar todo el Nuevo Testamento, ¿ves? Todos los evangelios con la conciencia, ¿ves? Con la mentalidad de que ya la historia de cada uno de estos evangelios habla de que Jesús, ¿ves? De que Dios se humanizó, se hizo hombre en Jesús. Y por eso Jesús el Cristo. Y basado a esa mentalidad que nace de una tradición de fe, de una religión que a través de la historia, muchos años después de la vida histórica de Jesús, se originó y se hizo, es como yo digo, se pedestalizó. La historia de Jesús se elevó a un nivel Dios. Y por eso entonces, a través de las Escrituras se interpreta a Jesús con unos lentes teológicos y se ve el Nuevo Testamento, se lee Juan 1:1 de esta forma, con que aquí está diciendo la palabra refiriéndose a Jesús, ¿ves? Estaba con Dios y la palabra era Dios. Y como Jesús es Jesucristo y Cristo es la palabra, pues Cristo es Jesús, por ende Jesucristo estaba con Dios, una realidad eterna que siempre ha sido. Y aquí en el Génesis del Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1, nos está diciendo eso. Pero no. Juan capítulo 1, el verbo es el Espíritu de Dios. Y a través de los evangelios, esa es la revelación de Cristo. Inclusive el libro de Apocalipsis, la revelación de Cristo. Entonces se da a conocer a través de los evangelios. Comienza a través de la vida histórica
de Jesús. Cuando leemos en Juan capítulo 1 el prólogo que dice Cristo, la palabra eterna, entonces aquí nos está enseñando una verdad histórica, inclusive como en otro video que hoy mismo hice, titulado Jesús el Yogi, hablo y menciono sobre este versículo y doy evidencia de cómo este mismo principio espiritual antecede por muchos años las historias del Viejo Testamento. Nos está enseñando que desde nuestro pasado histórico, la esencia de la vida, el espíritu de la vida, lo que a través de los evangelios conocemos por Cristo, como la palabra, el verbo que viene a ser la acción de la palabra, se hace carne, se hizo carne a través del contexto de este evangelio, el evangelio de Juan, en la vida de Jesús. El mismo espíritu, Cristo, como el verbo, como la fuerza motivadora hacia la vida del reino, hacia la vida de la justicia, felicidad y contentamiento. Entonces también se hace carne dentro de los seres humanos, dentro de ti y dentro de mí. Este principio espiritual nos enseña una realidad que a través de naciones, a través de la historia, se ha compartido por miles de años, y en los evangelios nos está enseñando esa realidad espiritual, no de un solo ser humano exclusivo en la historia. Jesucristo, Dios que se hizo carne, para pedestalizarlo y verlo como la única figura sobrenatural e exclusiva a venerar y adorar. No, sino revelándonos el espíritu que necesita ser formado dentro de cada ser humano, para que cada ser humano en Cristo viva y tenga la misma experiencia que Jesús, el judío de nacimiento, tuvo en Cristo, el espíritu de vida eterna que vivificó su espíritu, y por eso a través de los evangelios nos demuestra cómo vivir sobrenaturalmente, empoderados por lo que él llamó en su evangelio la realidad y presencia del reino de Dios. Aquí vemos una diferencia espiritual. Cristo, para que sea formado en cada ser humano, y no Cristo es Dios, y que Juan 1:1 dice que Jesús dijo eso. Se me cayó el papelito. Entonces continúo con otro de los versos. Isaías 9:6. No sé por qué me citó Isaías 9:6, pero vamos a ver. Isaías 9:6. Jeremías, Isaías 42, Isaías 9:6 dice: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero, Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Este es un verso que se utiliza proféticamente como que Jesús es Dios, y como nos dice, un niño nos es nacido. Y como en los evangelios tenemos la historia del niñito Jesús en el pesebre, el nacimiento milagroso, la inmaculada concepción, donde José no tuvo voz ni voto, como decimos, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces, pues, aquí se une una idea de unos conceptos
del testamento de otro pueblo. ¿Ves? Del testamento que vienen a ser las ideas. Porque esto representa Isaías 9, representa las escrituras como testamento del pueblo judeo hebreo. La gran pregunta que necesitamos hacer: ¿entendemos que sus escrituras en su contexto representan? ¿O nosotros le estamos imponiendo a su literatura una interpretación para que vaya en línea de la narrativa que nosotros tenemos, basado a la interpretación de una nueva tradición de fe? Y nuevamente, aquí Jesús nunca él mismo citó Isaías 9:6 como que se refería a él en ningún contexto en el Nuevo Testamento o en los Evangelios. Entonces, ¿a qué se refiere en contexto histórico? A ese hijo. Y necesitamos entonces ver quién, según la literatura del Viejo, lo que nosotros llamamos Viejo Testamento o Antiguo Testamento, se refería al hijo. Y el hijo se refiere a Jacob. ¿Y quién es Jacob? Israel. ¿Y quién es Israel? El pueblo. Isaías capítulo 9, verso 6. Y si miramos el contexto del capítulo del libro de Isaías, podemos ver quién fue el siervo sufriente, como en el capítulo 49, capítulo 53. ¿Quién fue el siervo sufriente? Fue un grupo de personas, refiriéndose a un grupo del pueblo de los israelitas, porque ellos, según su testamento y según su literatura, han sido el hijo en sus historias, el hijo de su padre, el hijo de sus ideas, el hijo de su Dios, el hijo de sus objeciones, el hijo en sus historias. Entonces aquí veo que esto es un texto que no se aplica y está literalmente sacando fuera de contexto textos bíblicos. Y eso se llama una mala hermenéutica y una mala exégesis. Voy a leer otro, Juan 14:9. Juan 14:9, vamos a ver qué dice Juan 14:9. Juan 14:9 dice al 12, Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Aquí, entonces, ve, ya aquí nos estamos acercando más. Esto es un versículo que uno puede decir, ahí estamos. Ahí vemos cómo Jesús dijo, ves, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, cuando estudiamos las Escrituras, tenemos que profundizar. Aquí estamos leyendo las Escrituras en español, pero originalmente el Nuevo Testamento no se escribió en español, sino que estamos leyendo una traducción. Cuando miramos cada uno de estos versículos y miramos cuáles fueron las palabras en griego, vemos que en contexto histórico Jesús no era un griego, ni los discípulos. ¿Por qué el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Hay mucha historia que entonces necesitamos indagar, pero para simplificar, volviendo al versículo, nos dice entonces, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo. Es como que se interpreta que Jesús, ¿ves? Como Jesús es Dios, Él está diciendo, yo he estado con ustedes todo este tiempo. Y si tú me has visto, ves, con tus ojos, si tú, Felipe, tú me has visto, porque estamos interpretando todo esto literalmente.
Si tú me has visto, ves con tus ojos a mí, pues quiere decir que has visto a Dios. Y así es como se interpreta. Ahora, si entendemos, y como he dicho en otros videos, que para entender los evangelios están llenos de lenguaje figurativo. Y si lo tratamos de interpretar solamente la letra por lo que dice ahí, entonces vamos a estar condicionados a interpretarlo literalmente. Y así es como las religiones y las tradiciones de fe occidentales interpretan las historias de la Biblia. Y la enseñanza espiritual en la letra está enseñando algo más significativo, porque es una enseñanza espiritual para que revele algo natural. Y entonces, en nuestro contexto, 2000 años después, la misma revelación del concepto espiritual sea en nosotros naturalmente para que cause el mismo espíritu, cause el mismo conocimiento, entendimiento, desarrolle en uno el mismo ser. Entonces, te invito a estudiar este versículo. Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Escuchemos, porque este versículo es como si estuviésemos escuchando el espíritu de la vida. Estamos escuchando a Cristo. ¿Quién es igual que Dios? Cristo. Dios es espíritu y su Hijo, su unigénito Hijo, es su espíritu. Y aquí a través de los evangelios personifica esa realidad espiritual en la vida del ser humano Jesús. Recordemos, o si no lo conocemos, entendamos esto. Aquí mismo en mi Biblia, si yo voy a ir al principio y busco mi Biblia de estudio, me da un resumen de qué el libro de Juan es. Pero aquí me dice el autor, el apóstol Juan. Escritura, fecha de esta escritura. Dice, mira esto, el libro de Juan dice alrededor del año 90. Dice que el libro de Juan, esta Biblia, se escribió alrededor del año 90. ¿Qué eso nos dice? Si Jesús vivió del año, por decirlo y ponerlo simple, 0 hasta el año 30, y Juan se escribió para el año 90, ¿cuántos años después de la vida de Jesús estamos hablando? 60 años. Así mismo sucedió con todos los evangelios. Necesitamos entender que los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no son un registro histórico, paso por paso, punto por punto, de la vida histórica, natural, real, de Jesús y de todos los discípulos. Cada uno de los evangelios, sus autores originales, no se conocen. Cada uno de los evangelios se escribió 50, 60 años después de la vida de Jesús. No son registros históricos. Y por eso necesitamos entender qué esta literatura realmente es. Podemos interpretarlo como la fe, como la religión, como la teología y todo eso que es dentro de una tradición de fe, religión, nos los ha enseñado y podemos quedar viviendo en esa interpretación. O podemos tomar esta literatura
y decidir, quiero conocer más. Y eso va a demandar que indaguemos entonces. Y como ejemplo, Juan 14:9, que entonces busquemos cuando dice, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto, busca cuál es la etimología de esa palabra visto, ver. ¿A qué se refiere? Se refería en contexto Jesús diciéndole a los que me han visto con sus ojos, han visto al Padre. No, está utilizando una palabra griega, horao. Entiendo que es el número 3708. Una palabra que significa la visión espiritual, que tiene que ver con la percepción y el entendimiento, con la revelación, porque es un lenguaje figurativo. Y por eso, Felipe, quien me ha visto, no con estos ojos, quien me ha visto, quien me ha comprendido. Jesús el histórico en su vida manifestó acciones, obras, palabras, hechos, basado a la mentalidad que tenía de la realidad de Dios. Asimismo, los que me han visto a mí, han visto al Padre en contexto espiritual. Es como decir, aquellos que me han visto a mí. ¿A quién? A Cristo. Han visto al Padre. Aquellos que han unificado su conciencia y su corazón. Aquellos que entienden la esencia de lo que soy. El espíritu de la vida. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. No un hombre, sino la esencia de la verdad. La esencia de la justicia, la esencia del amor, la esencia de la paz, la esencia de la hermandad, la esencia del bien, la esencia de la sinceridad, la esencia de la compasión y misericordia. Y puedo seguir. Eso siempre es el camino, la verdad y la vida. La justicia como ley eterna, como ley siempre presente. Siempre es el camino, siempre es la verdad y siempre la justicia es la vida por la cual uno vive. Y estas enseñanzas están enseñando unos principios de vida para que aquellos que pueden entonces verlo, y se refiere a entenderlos, crezcan en el mismo espíritu de la vida. Y así como Felipe, quienes me han visto a mí, quienes han visto, quienes son parte, quienes entienden y viven por esta realidad que soy el espíritu siempre presente, entonces son uno con el Padre. Entonces son los que ven a Dios. Así como Mateo capítulo 5, verso 8 nos dice, los puros de corazón verán a Dios. Y por eso esta literatura en el Nuevo Testamento es en la misma forma que este tipo de literatura espiritual. No para ser interpretada literalmente. Algunos de los versos más aquí tengo, y voy a dejar en los comentarios todos los versículos que comparte Juan 10:30, un versículo que también va en la misma línea. Juan 10:30 dice, el Padre y yo somos uno. Entendamos que cada vez que, especialmente el libro de Juan es bien diferente a los evangelios sinópticos. El libro de Juan es como decir, el libro que más nos acercan a entender estos conceptos espirituales. Por eso, cada vez que vemos yo soy el camino, la verdad y la vida, o yo soy el pan de vida, o yo soy la luz del mundo, o yo soy el árbol de vida, y todas estas referencias
No lo miremos como Jesús estaba diciendo, yo soy, o como aquí en Juan 10:30, yo y el Padre somos uno. No, miremos quien está hablando es Cristo. Es el Espíritu. Quienes fueron los autores de estos evangelios fueron personas que fueron instruidas oralmente como discípulos de Jesús. Por eso Jesús nunca escribió cartas, ni evangelios, ni libros, porque sus enseñanzas fueron como se describen en los evangelios: enseñanzas, cuentos, parábolas, historias. Y a quienes los profundizó, a quienes le enseñó el significado de la vida para que se responsabilizaran y vivieran, fueron aquellos discípulos más acercados a él. Y aquellos que agarraron las enseñanzas, entendieron, vivieron y cambiaron. Jesús nunca fue la persona que vino a establecer una nueva religión. Él vino a compartir y a demostrar una forma natural de cómo vivir divinamente, justamente, perfectamente, puramente. Y a eso llamó esta buena noticia. Es el reino de Dios. ¿Dónde está el reino de Dios? Nunca se encontrará ni en los cielos, ni sobre las nubes, ni en montañas, ni en templos, ni en lugares materiales o físicos. Nunca se encontrará el reino de Dios en algún sitio. Así como Jesús enseñó, no procuren señales, no procuren ver el reino de Dios en ningún lado, porque donde único siempre es y se puede presenciar es dentro de cada uno de vosotros, de cada una de las personas que haga su mente y corazón, su conciencia y su ser el templo de la realidad y presencia de todo lo que Dios es. Y esa es la persona que también puede decir en el mismo espíritu, en la unificación de todo: yo y mi Padre, yo y mi Padre, yo y mi ser, yo y la vida somos uno. Yo y la justicia, el amor y la paz somos uno. Yo y la verdad, yo y la compasión, yo y la pureza, yo y la perfección somos uno. Yo y la esencia que es ley y es vida somos uno, y en esa conciencia, en ese espíritu se vive. A través de los evangelios, cada vez que vemos estas declaraciones, necesitamos entender el espíritu, y por eso he compartido. El Bhagavad Gita nos ayuda a entender el lenguaje figurativo simbólico que a través de los evangelios y libro de Apocalipsis, la Biblia nos comparte. Otro de los versos, Juan 8:58, dice: Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes que Abraham naciera, yo soy. El mismo principio, como les dije, necesitamos identificar. ¿Ves? Cuando aquí, si leemos esta historia y entendemos el espíritu, como en este poema simbólicamente el yo soy en esta historia es Krishna. Krishna, que es la personificación de lo que Dios es. Y Krishna representa la esencia, el espíritu de la vida. Y por eso yo soy. Yo soy es como decir la esencia de la vida, la pureza de la vida, la verdad de la vida, la justicia de la vida, el amor en la vida, lo correcto, la acción justa, lo puro,
la luz de este mundo. Es por eso yo soy. Esta esencia siempre es. Y por eso en contexto natural e histórico, fue antes que Abraham, fue antes que Moisés, fue antes que Adán y ha sido antes que todo ser humano y que todo personaje de historias creadas por seres humanos, como son los personajes en las historias en el testamento del pueblo judeo hebreo. Cuando leemos aquí, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Ese yo soy, escuchemos la esencia de la vida. Escuchemos la voz del Espíritu. Escuchemos la verdad eterna que es. No se está refiriendo a Jesús diciendo yo soy. Nos podemos quedar con esa interpretación teológica y la respeto. Pero esta literatura nos está enseñando unas verdades más significativas. ¿Por qué? Para que ese mismo yo soy sea revelado en ti. Ahora, tienes tú la capacidad de decir en ti mismo, yo soy. ¿Qué necesita desarrollar en tu mente? Desarrollarse para que tengas el entendimiento y la convicción de yo soy. Yo soy uno con la vida, con la ley de la vida justa, pura y perfecta. Yo soy uno con el amor. Estamos hablando de conceptos espirituales. Que ese sea tu naturaleza, que esa sea tu naturaleza, tu espíritu de vida por el cual vives. Sea tu conciencia de yo soy uno con Dios. Y por eso antes que Abraham, antes que yo soy, uno entiende la realidad del espíritu de la vida eterna, la realidad de lo que llamamos Cristo, la realidad de lo que llamamos yo soy, términos, conceptos espirituales que nosotros al entendernos podemos también relacionarnos con estos términos y hacerlos parte de nuestro entendimiento y de nuestro crecimiento espiritual, que viene a ser nuestro crecimiento de la vida natural. Último verso más, Juan 20:28. Tiene ahí versos de primera de Juan 5:20. Juan 20:28 dice, pon tu dedo aquí, mira mis manos, mete tu mano en la hiera de mi costado, ya no seas incrédulo, crees. No, perdón, ese no es, ese es el 27. El 28 dice, mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás, mi Señor y mi Dios. Nuevamente, aquí podemos mirarlo de la forma teológica, interpretarlo, ¿ves? Ahí está diciendo, pero basado a los ejemplos que ya he dado. Estamos leyendo cuentos espirituales. Necesitamos interpretar los personajes en estos cuentos espirituales correctamente para que vivifiquen nuestro espíritu y nos enseñe a cómo también nosotros reconocer a tal espíritu, así como en esta historia Tomás lo reconoció llamando Señor a Cristo, reconociendo esa realidad. Inclusive está el libro apócrifo de Tomás,
encontrado en la librería Nag Hammadi o en estos escritos que se encontraron en el área de Egipto. Entiendo que a principios de los años 1943 al 46, por ahí. Toma tiempo y busca el libro de Tomás o el libro oculto de Tomás o el libro apócrifo de Tomás o el evangelio secreto de Tomás. Y escucha entiendo que son 114 dichos de Jesús a Tomás. Y nos revelará y te revelará un espíritu que nos ayudará a entender estas historias y su espíritu, las enseñanzas, para que veamos como Tomás dijo, mi Señor, mi Dios. El reconocimiento dentro del ser humano cuando se le revela la presencia de todo lo que Dios es. A través de Cristo, a través del mismo Dios, porque es la misma esencia. Entonces, los restos de los versos los dejo. Entiendo que Jesús nunca dijo ni una vez en ningún verso que Él era Dios. Si este video crea más motivo para continuar el diálogo o nuevas preguntas, por favor, toma el tiempo, envíame con respeto y todas los pensamientos en comentarios y eso. Y así continuamos, porque el fin es continuar creciendo en el entendimiento. Y para las personas que sí afirman y en su fe están completos, se sienten llenos, contentos en su tradición, en su fe. Amén. Sigue viviendo en tu fe y tu tradición. Sigue creciendo como la mejor versión y la persona capaz cuando Cristo sigue siendo formado en ti. Que en todas las áreas de tu vida seas a imagen de Dios. En todo lo que dices, piensas y haces. Y eso es lo importante de todo, crecer. Esto no se trata de que hay una religión mejor que otra o que una es más. No, estamos aprendiendo de la verdad, de la historia. Y en ello queremos crecer en lo que nos queda de vida. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.